Lilith está por ingresar en Sagitario y por traer un montón de acontecimientos en aquella parte de nuestra carta natal donde empieza a transitar. Empecemos hablando de qué significa Lilith en cuestión de astronomía. En realidad se la llama la luna negra y tiene que ver con el apogeo de la luna. Nosotros sabemos que la luna es un satélite de la Tierra y su órbita es una elipse. Esto quiere decir que hay parte de su órbita, hay una parte de su órbita en la que está cerca de la Tierra y otra en la que está lejos de la Tierra. Lilith o la luna negra representa el punto más alejado de la Tierra de la órbita de la luna. Y en términos psicológicos, ¿qué es Lilith? Bueno, representa la sombra femenina reprimida, el instinto salvaje, el deseo prohibido, la rabia ancestral, el poder sexual crudo, todo aquello que nos piden que reprimamos, que es rechazado, que es tabú, que no tiene permiso de expresarse. Por eso donde nosotros tenemos Lilith en la carta, solemos tener problemas, porque por un lado reprimimos, pero eso pasa a ser como una olla a presión. En algún momento eso explota y necesita expresarse. Y es importante que se exprese, porque si no, nos puede traer consecuencias físicas. Es muy, muy intensa. Algunos la asocian con la energía de Plutón, por ejemplo. Ok, Lilith estuvo y está todavía en Escorpio desde enero del 2025 y va a seguir allí hasta finales del 2025. Entonces, este año 2025 con Lilith transitando por Escorpio, hemos visto temas de manipulación emocional, obsesiones, celos, revelaciones brutales de secretos sexuales. Acordémonos de la señora en Francia que fue a juicio contra su marido que la drogaba y la ofrecía sexualmente a sus vecinos, cuestiones vinculadas a abusos de poder, dinámicas tóxicas de control, sobre todo también en las relaciones, atracciones por todo lo prohibido. Ha estado dando vueltas, pero todavía no se ha podido revelar toda la cuestión de las listas de Epstein. Veamos lo que sucedió con el príncipe en Inglaterra, el príncipe Andrés en Inglaterra, bien, bien de Lilith en Escorpio, ¿sí? Fue una oportunidad para trabajar profundamente con la ira femenina ancestral. Lilith tiene que ver con la ira, con la rabia que sucede cuando algo no es libre de expresarse, ¿no es cierto? También con la cuestión de la sexualidad sagrada o el tabú en cuestiones de muerte y renacimiento. Bueno, ahora que ingresa en Sagitario, el tono va a cambiar radicalmente porque Escorpio es un signo fijo de agua, femenino. Sagitario es masculino, mutable, de fuego, caliente. Podemos esperar expansión, búsqueda de verdad, de libertad, de filosofía, tanto una filosofía basada en lo religioso como en las ideologías, de viaje, de búsqueda de libertad a través de la posibilidad de crecer, expandirnos e ir a lugares lejanos. Podemos esperar durante el tránsito de Lilith en Sagitario rebelión contra dogmas religiosos, contra dogmas morales, contra dogmas culturales. Hay que estar muy atento a lo que pasa en los países musulmanes durante el 2026 con respecto a la cuestión de la falta de libertad de las mujeres. Seguramente veamos cuestionamientos feroces a las verdades absolutas, críticas muy crudas a fundamentalismo tanto religioso como ideológico, ¿sí? Por otro lado, también una tendencia a que haya una exageración ideológica, porque Lilith suele producir eso, ¿no es cierto? Lo reprimido luego cuando se expresa con extremos. Puede volverse fanática en la búsqueda de la verdad. Hay que tener mucho cuidado con las sectas, con estas cuestiones de las personas que tienen la verdad absoluta y muchas veces son personas intolerantes que se esconden bajo esa, ¿cómo podemos decirlo? Esa cuestión de no tener ningún asomo de duda frente a una verdad. Eso siempre resulta sospechoso, ¿no es cierto?
suele hablar de fanatismos. También podemos encontrarnos con una necesidad visceral de viajar, de cambiar de país, de cambiar de carrera, de creencias religiosas. Tenemos ganas de salir de la jaula porque Sagitario es expansión, es libertad. Ok. Pero, por supuesto, cada uno de nosotros va a tener el tránsito de Lilith por Sagitario en una casa específica, va a depender de nuestro ascendente. Y donde esté por casa va a mostrar en qué sectores reprimimos la expresión de la energía. Entonces es importante mirar dónde tenemos a Lilith natal, que ese es un lugar que siempre necesitamos trabajar. Por ejemplo, si Lilith natal está en la casa 3, vamos a necesitar siempre trabajar cuestiones de comunicación, de cómo usamos la palabra, de cómo usamos el lenguaje, el vínculo con hermanos, pero luego el tránsito va a estar activando una casa específica, ¿no es cierto? Entonces veamos muy brevemente los significados de las casas como para recordar qué puede significar el tránsito de Lilith en Sagitario en cada una de estas casas. Entonces recordemos que la casa uno tiene que ver con iniciativas, con cómo salimos al mundo, nuestras motivaciones, cómo actuamos, nuestra apariencia física. La casa 2 tiene que ver con el sustento, el manejo de recursos, cómo nosotros nos manejamos con el dinero, cómo damos, cómo recibimos, los valores, aquellas cosas que valoramos, nuestra relación con el alimento, con la materia. La casa 3 tiene que ver con la comunicación, el pensamiento, cómo expresamos, qué tipo de lenguaje utilizamos. Es muy común ver a personas con Lilith en la casa 3, por ejemplo, Lilith natal, que buscan lenguajes alternativos como la música, la fotografía, la astrología, para poder comunicar su verdad, porque la palabra que le enseñaron en la familia no le alcanzó o son personas que no fueron escuchadas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, el tema de los hermanos, si Lilith está transitando por nuestra casa 3 cuando entra Sagitario, esos son temas que vamos a tener que enfrentar, que vamos a tener la oportunidad de trabajar, pero también no va a ser fácil, porque Lilith no es fácil, reprime y explota, o sea que tenemos que ser muy conscientes a la hora de poder aprovechar este tránsito. En la casa 4 las cuestiones de la familia, de los vínculos familiares, en las 5 las cuestiones de los hijos, de la creatividad, de la autoexpresión, en las 6 cuestiones de servir a los demás, cómo cuidamos nuestro cuerpo a través de las rutinas, la salud, en las 7 las relaciones con los otros, en la 8 los recursos compartidos, los duelos, las herencias, en la 9 cuestiones que tengan que ver con los viajes, la filosofía, los altos estudios, en la 10 el lugar público que ocupamos a través de la profesión, la cuestión de qué nos pasa con las figuras de autoridad, el vínculo con la madre, en la 11 amistades, grupos de pertenencia, en la 12 renuncias, aislamientos, encierros, justamente para nuestro desarrollo espiritual. Bueno, vamos a ver, hacer un breve resumen de qué podemos esperar con el tránsito de Lilith en el 2026. Si tenés el ascendente en Sagitario, Lilith va a estar transitando por tu casa uno, ¿no es cierto? Hay que ver en qué grado tenés el ascendente, porque no es que lo va a hacer durante todo el año, ¿sí? Eh, También te invito a que me cuentes en los comentarios en qué ascendente tenés, en qué grado tenés, para que yo te pueda comentar qué es lo que podés esperar del tránsito de Lilith. Bueno, si está transitando por la casa uno, podemos esperar una rebelión contra la imagen correcta que nos impusieron, ¿no es cierto? Animarnos a sacar los pies del plato, hacer un cambio en nuestro look, en nuestra imagen pública, en esta cuestión de portarnos bien y ser siempre la buena chica cumpliendo las expectativas de los demás, ¿sí? Seguramente este es un año para ser mucho más crudos, mucho más directos, mucho más conectados con esa parte nuestra más rebelde que no siempre dejamos expresar. Ganas de vivir sin pedir permiso. Esa es la clave de los ascendentes en Sagitario con este tránsito.
Para la casa 2, un rechazo a ganar dinero como se debe, la necesidad de explorar nuevas formas de autosustentarnos, nuevas formas de vincularnos con el dinero, ¿no es cierto? Quizás en nuestra familia nos enseñaron que gastar en cosas que nos dan placer está mal. Bueno, puede ser un año para rebelarse contra eso. ¿Qué me pasa a mí con el disfrute, con el cuerpo, con el alimento, con los permisos para gastar el dinero en lo que me genera placer? Lenguaje, en la casa 3, lenguajes sin censura, la búsqueda de lenguajes alternativos como la música, la astrología, la fotografía, el cine, lenguajes que me permitan expresar lo que realmente quiero expresar, digamos, ¿no? Es un año en el que las verdades van a doler, seguramente vamos a estar más crudos en nuestro manejo del lenguaje. Entonces, atención con esto porque esto puede generar, bueno, dolor en los que nos rodean, ¿no es cierto? Cuando Lilith transita por una casa solemos tener menos filtro en ese área de nuestra vida. Atención con las peleas con hermanos, sobre todo por cuestiones ideológicas. Estamos hablando de Sagitario, ¿sí? O religiosas. También pueden ser, no sé, políticas, ¿ok? Ganas de estudiar temas prohibidos como ocultismos. En la casa 4, bueno, los problemas se van a dar en el hogar, con la familia de origen. Puede ser que este año tengamos la oportunidad de mostrar ese lado más oscuro, ese lado que siempre reprimimos y que quedó enojado dentro de nuestra familia. Por supuesto que esto puede producir enojos, pero también la posibilidad de poner sobre la mesa secretos familiares que pueden ayudarnos a sanar heridas familiares. Por ejemplo, en el caso de Rosalía, ella va a tener el tránsito de Lilith en la casa 1. Ella tiene un Lilith natal en la casa 3 que tiene que ver con tabúes o cosas no dichas o problemas con hermanos o la búsqueda de un lenguaje alternativo para expresar lo más profundo. Por ejemplo, ella a través de la música es muy notable cómo va expresando situaciones que tiene que atravesar, por ejemplo, rupturas amorosas, etcétera. Pero este año con Lilith transitándole por la casa 1, no sería para nada raro que ella tuviera un cambio total de look. Vamos a verlo y luego me lo comentarán. En la casa 5, una cuestión, la casa 5 es la casa asociada a la creatividad, al juego, pero también a la sexualidad. Entonces pueden haber romances con extranjeros por Sagitario, una creatividad más salvaje, ganas de irse de vacaciones a lugares lejanos, esos lugares un poco prohibidos a los que nunca me daba permiso de ir. Atención con los embarazos no planificados. Pueden surgir problemas con hijos que se vuelven desafiantes, que se vuelven muy cuestionadores, sobre todo en nuestra filosofía de vida. La casa 6, bueno, pues vamos a sentir rebelión contra rutinas, contra esta cuestión de ser siempre servicial. Podemos tener problemas con empleados, con subordinados, con mascotas, pero también problemas de salud, sobre todo en la cadera, el nervio ciático, el hígado, los pulmones, todas partes del cuerpo asociadas a Sagitario, muchas veces como una expresión de rabias no expresadas, ¿sí? De golpe nos sacrificamos demasiado por los demás y bueno, hacemos síntomas físicos. Con la casa 7 es probable que nos venga a través de parejas que nos confrontan con nuestra sombra, con esta necesidad de quiero libertad, pero también necesito comprometerme, ¿no es cierto? Puede haber atracciones por personas de otros países, muy distintas culturalmente, o enfrentamientos ideológicos con socias, con parejas. Seguramente el tema de la libertad se va a ver. Va a ser uno de los temas que voy a necesitar negociar con mi pareja. Si tengo Lilith transitándome por la casa 7. Por la casa 8, las cuestiones de herencias, de deudas, de dinero ajeno. Bueno, cómo este dinero ajeno o los recursos compartidos pueden convertirse en un campo de batalla por la libertad. Podrían haber en este año obsesión por la muerte, transformaciones, la posibilidad de transformarnos a través de
soltar traumas, de trabajar con esos traumas, con esos enojos, con esas iras y poder soltarlos. Bueno, veamos el ejemplo del chino Darín, cuya novia está embarazada y bueno, que este año va a tener a Lilith transitándole por la casa 7. O sea, la cuestión es de cómo hago para sostener una relación con la mujer con la que voy a ser padre, pero al mismo tiempo mantener la necesidad de libertad, sobre todo para una persona con un Urano en la casa 7, ¿no es cierto? Y vemos que él tiene un Lilith natal en la casa 3, con lo cual la expresión de lo que le pasa, de lo que le sucede, no siempre le resulta fácil, a veces puede ser sumamente explosivo porque llegó a un límite y esto puede generar problemas. ¿Ok? Él tiene una luna Aries conjunción Marte, así que debe ser una persona emocionalmente muy inestable, sujeto a caprichos, a vaivenes emocionales. Bueno, vamos a los últimos cuatro, por la casa 9 este tránsito puede generar fanatismo por la verdad personal, viajes iniciáticos, estudios o posgrados que nos cambian la visión de las cosas, la visión de la vida, que, que que son un desafío a nuestra ideología, pueden dar también lectura o publicación de libros polémicos, necesidad de irnos del país o de ir a lugares lejanos, exóticos, que nos muestren que hay diferentes culturas y diferentes ideologías. La casa 10, bueno, la cuestión de la relación con la madre, pero también con figuras de autoridad y el lugar público, ¿sí? El lugar público que vamos a ocupar. Quizás sea un año a los que tenemos ascendente Piscis, que vamos a tener a Lilith transitando por nuestra casa 10, que tengamos que transitar, bueno, situaciones difíciles con respecto a la madre, por ejemplo, pero también donde tenemos la oportunidad de destacarnos profesionalmente porque decimos verdades incómodas, sin tabúes, sin vueltas, nos animamos a expresar eh, verdades muy profundas, muy femeninas, que no son las que están siempre, ¿cómo podemos decirlo?, avaladas por la sociedad, ¿sí? Bueno, quizás hacemos cosas públicas que no siempre están bien vistas, pero que para nosotros es importante poder expresar. Por supuesto que donde tengamos a Lilith natal, bueno, eso también va a tener que ver con dónde, en qué sector de nuestra vida mientras crecíamos no nos dejaron expresarnos. La casa 11 va a dar ruptura con grupos o con amigos o con cuestiones así sociales, atracción por comunidades alternativas, anarquismo espiritual, pero también podemos llegar a tener problemas con grupos o con actividades que tienen que ver con lo social, ¿no es cierto? Es el caso del príncipe Harry, que va a tener a Lilith transitando por la casa 6 y bueno, él ya tiene Lilith en la casa 2, toda una cuestión de cómo él genera su propio sustento, ¿no? Fíjense toda la controversia que ha generado el generar su propio sustento a través de la publicación de secretos familiares, por ejemplo. Esto es un ejemplo en donde se ve muy bien a Lilith. Y ahora con este año, con Lilith transitando por su casa 11, vamos a ver si no se publican escándalos que tengan que ver con finanzas relacionadas a grupos, a actividades sociales o actividades que tengan que ver, por ejemplo, él tiene esta cuestión del invictus, ¿no es cierto? De personas que han sido sobrevivientes de guerra y que han quedado con discapacidades. Seguramente vamos a tener muchas novedades respecto a esto este año para el príncipe Harry. No me sorprendería nada que fuera con respecto a polémicas y estos grupos que él promociona, digamos. Y para aquellos que tienen el ascendente en Capricornio y Lilith les va a estar transitando por la casa 12, es muy importante que tengan en cuenta sus sueños, que se conecten con sus sueños y también que
respeten una necesidad que van a tener de aislarse por momentos, ya sea a través de retiros, de silencio o de irse a lugares aislados o de estar solos en silencio, porque eso los va a ayudar a em, conectar con esta posibilidad de transformar traumas, de conectar con una herida, de aquellas cuestiones eh, que son dolorosas porque no siempre se pudieron expresar, siempre teniendo en cuenta, como ya dijimos, el lugar de Lilith en la carta natal, porque ahí es donde vamos a ver rabias, conductas que a veces se gestionan mal, porque cuando se gestionan de manera muy feroz o desordenada. Bueno, me encantaría saber en qué casa vas a tener a Lilith transitando en el 2026. Coméntamelo al pie de este video y yo te voy a estar dando algunos tips para que puedas vivir mejor este tránsito. Y como siempre te pido, si te gusta este formato de videos, dame like para que puedas seguir haciendo, para que puedas saber que este es el tipo de videos que necesito seguir haciendo. Muchas gracias por todo tu apoyo y nos vemos el año que viene.